Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, jueves, continuando el estudio del libro de Jeremías, en el capítulo 8. Pero antes de iniciar el estudio, vamos a encomendarnos al Señor con una oración inicial que va a estar a cargo de nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. De acuerdo, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, disculpen, ya estoy, lo había conectado el cable al, La al, computadora. al módem, sí, para que esté más estable. Entonces comenzamos y nos quedamos en el 8, capítulo 8, versículo 3. Entonces retomamos aquí donde nos queda. Aquí vamos a tener una diapositiva doble en esta película. Han devorado el país. ¿Quién puede leer? A ver, como entrando en calor. Yo puedo leer, Manuel Pablo. Gracias, Graciano, adelante. Buenas noches, ante todo. Han devorado el país. Tú les dirás, así habla el Señor. ¿No se levanta el que cae y no vuelve el que se desvía? ¿Por qué entonces ha defeccionado este pueblo y Jerusalén es una apostasía sin fin? Ellos se aferran a sus ilusiones, se niegan a volver. Yo escuché con la mayor atención. Ellos no hablan como es debido. Ni uno solo se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué es lo que hice? Todos vuelven a sus andanzas como un caballo que se lanza al combate. Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla tienen en cuenta el tiempo de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce el derecho del Señor. ¿Cómo ustedes se atreven a decir, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Siendo así que la ha falsificado la pluma engañosa de los escribas, los sabios se cubrirán de vergüenza, quedarán espantados, atrapados. Ellos han despreciado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría es entonces la de ellos? Por eso yo entregaré sus mujeres a otros y sus campos a usurpadores, porque del más pequeño al más grande, todos están ávidos de ganancias y desde el profeta hasta el sacerdote no hacen otra cosa que engañar. Graciano, un segundito, vamos a continuar contigo, pero acá un comentario. Y si ustedes también quieren intervenir, bienvenidos, ¿no? Miren, tenemos aquí el pueblo siendo reprendido por el Señor a través de Jeremías, pero ¿qué nos queda? A ver si estamos en lo mismo. Denle una miradita. El segundo párrafo
¿Cómo comienza? Miren, yo escuché con la mayor atención. Ellos no hablan como es debido. Ni uno solo se arrepiente de su maldad. Allí encierra bastante concepto que hay o sea, está, pero es bueno hablarlo, hermanos, para que quede clarito. Dice, ni uno solo se arrepiente de su maldad. Claro, si tú te arrepientes y te arrepientes de corazón, viene el perdón. Pero en este caso, el Señor los recrimina a través del profeta Jeremías, porque dice, ni uno solo se arrepiente de su maldad. ¿Y cuál sería el paso que estaría faltando entonces? ¿Qué falta para que se arrepientan? Les digo, el Que tema es reconozcan sus pecados. que reconozcan, ¿no? Por eso les digo, el tema es sencillo, pero yo me detengo un ratito para que nos quede claro a todos. O sea, antes que arrepentirme, como dice bien Graciano, debo reconocer mi pecado o mis pecados, reconocerlos. Implica entonces darme cuenta, implica ser consciente. No, yo soy consciente que he pecado, entonces me arrepiento. Pero ¿qué estaría faltando acá? Porque otra cosa sería, oye, yo sé que peco y me llega. No, no es eso. Lo que hay aquí es una falta que les digo interesantísima, que así como pasaba ahí, puede pasarnos ahora a nosotros. ¿Somos conscientes de nuestros pecados nosotros hoy? Porque si no hay conciencia, luego no hay arrepentimiento. De eso hablamos la vez pasada un poco, pero quiero reforzarlo, porque se presenta ahí en bandeja y porque es un tema tan actual, hermanos. Si el ser humano, mujer o hombre, antes o ahora, no se da cuenta del pecado, si no es consciente de su pecado, entonces ¿qué se va a arrepentir? Si el Señor viniera del cielo y te dice, porque tú has pecado, tú muy sinceramente le dirías, y creyendo que tienes razón, Señor, yo no he pecado, yo no he pecado, Señor. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿A qué pecado te refieres? Yo no me he dado cuenta. ¿Nos puede pasar eso a nosotros? Acá veo la manito de Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Y yo creo que el reconocer los pecados también equivale a eh, cargar la cruz, ¿no? Nuestra cruz son nuestros pecados que debemos llevarlos a través de nuestra vida y sabernos conducir y tratar de, bueno, de no volverlos a cometer, ¿no? O sea, primero los reconocemos y luego tratamos de no volverlos a cometer. Y también en aquel pasaje donde Jesús cura al paralítico y le dice, carga tu camilla y vuelve, ¿no? O sea, esos son los pecados que debemos llevar a través de nuestra vida, ¿no? En eso estoy de acuerdo contigo, pero yo me estoy deteniendo un poquito en un punto relacionado, pero no directamente el mismo, ¿no? Y es que, ¿cuántas veces sucede que la persona, como el pueblo de Israel en el momento de Jeremías, o como nosotros hoy, cuántas veces puede suceder que no somos conscientes del pecado que cometemos? Entonces, si no soy consciente, ¿de qué me arrepiento? ¿Se dan cuenta de lo delicado? Porque les repito, otra cosa sería que tú o yo seamos conscientes de que pecamos y nos riamos. Jaja, entonces ahí ya de qué fe hablamos, ¿no? De nada.
una sinvergüencería total. Pero en este caso es más delicado. Es una persona que asume un compromiso con el Señor. Pero miren, si no es consciente de su pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Y leamos rápidamente con nuestros ojos nomás, ¿no? Esta página que les proyecto, sobre todo ese segundo párrafo. Yo escuché con la mayor atención. Ellos no hablan como es debido, ni uno solo se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué es lo que hice? De verdad me parece interesantísimo. No sé si sobre eso habría algún comentario. Acá veo la manito de, a ver, Hola mía, Cuchi, Cuchi, adelante. sí. Jeremías eh, insiste eh, en esa obediencia a Dios, pero como bien está reflejado acá, eh, desde los sacerdotes, como está aquí también, el pueblo, todos, eh, como que justifican o han hecho eh, las, los mandamientos o la ley del Señor a a su conveniencia. Por eso es que ellos no reconocen, no ven, están sordos, ciegos a, a todo la apostasía que están, en la que están viviendo. No hay quien, salvo Jeremías, que es el único, pero el resto del pueblo está como adormecido, viviendo cada quien como le da la gana. Eso es a mi parecer. Claro. Miren, y les pongo un ejemplo, bien Cuchi, gracias. Y les pongo un ejemplo, miren, el día domingo asistimos a la misa y a la hora de salir de misa, un poco que entre que vamos saliendo y nos encontramos entre pequeños grupos en el atrio, en el patio exterior del templo, ¿no? Y en ese momento uno le comenta al otro algún pequeño chismecito de un hermano que está en otro grupo caminando por ahí, de cualquier tipo. Mira cómo está vestida, oye, esta me cae tan antipática, quiere ser la dueña de todo, en fin, comentario que fuera. Y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que eso es un pecado. Acabamos de salir de misa, acabamos de recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y pecamos. Y les digo como ejemplo, porque no nos arrepentimos, porque no nos damos cuenta. Para mí normal, si soy un chismosazo, como dicen en el norte, soy un maletero. En el norte es un deporte. El maleteo, ¿no? Es hablar mal del otro. Pero no solamente es propio del norte, es propio de todo el Perú y de todo el mundo. En la iglesia, el tema es visto con mucho cuidado. En la iglesia le llaman a esto, por no decirle chisme, la murmuración, ¿no? Y la murmuración es terrible. Daña a las demás personas. Es la lengua que se nos escapa como que fuera lengua de víbora, pero no nos parece. Yo no lo reconozco como pecado. Yo me voy a arrepentir, como dice la segunda línea del segundo párrafo, pero ¿qué es lo que hice? No me arrepiento, no es una maldad. Por eso tan bien puesto, ¿qué es lo que hice? Y yo les digo, pensemos, has murmurado,
has dañado a otra persona con tu lengua. Yo te digo, no sé si le suena familiar, pero yo lo veo tanto, tanto, tanto como un ejemplo nada más de cuestiones tan evidentes. Entonces vemos el, como dice el Evangelio también, vemos la paja en el ojo del hermano, pero no vemos la viga en el propio. A ver, aquí hay unas manitos. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, buenas noches. Eh, yo creo que las personas que hacen o obran, como acabas de mencionar, es muy frecuente esas cosas que pasan, es precisamente porque no viven eh, con profundidad su amor a Dios. Porque como dice el Señor Jesús en una parte del Evangelio, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale por su boca, porque eso es lo que pasa en su corazón. Entonces, tú has mencionado en sesiones anteriores que tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque estamos muchas veces no solo murmurando, sino eh, lanzando calumnias sobre lo demás cuando expresamos nuestro parecer o cuando retransmitimos algo de lo que nos hemos enterado. Eh, yo creo que siempre debemos tener conciencia, porque soy un convencido que tú puedes mentirle a los demás, pero no te puedes mentir a ti mismo. Y si tú crees que te mientes a ti mismo, es que te has instalado en una degradación de, de tipo moral, que estás abajo en el piso, en el lodo, enlodado, y estás chapoteando a gusto, como los chanchos, como dicen, ¿no? Revolcándote. Entonces vives en ese nivel y obviamente no, no te preguntas nunca qué cosa hice, por qué hice, por qué, ¿acaso he pecado? Entonces, para esto es indispensable la frecuencia sacramental, sobre todo el sacramento de la penitencia, para que seamos exigentes con nosotros mismos y lleguemos quizás al extremo de ser exquisitos, si cabe el término, al confiarle al confesor las cosas que nos pasan o las cosas que pensamos, para que él nos aclare el panorama desde el punto de vista de la teología moral. Entonces recién vamos a caer en cuenta de que lo que estamos haciendo no está bien y nos vamos a sentir perfectamente retratados con eso que decía el Señor Jesús. Solo lo que sale de la boca del hombre es lo que lo hace impuro, ¿no? Las Claro. palabras, Ujú. pensamientos, etc. Perfecto, Guillermo. Perfecto. Y entonces eso en el contexto de Jeremías es, es lo que está pasando, ¿no? La gente en este tiempo, los israelitas de este tiempo, no son conscientes. Augusto, tú estás con la mano adelante. Creo que parte del problema es que a veces no interiorizamos bien las enseñanzas del Señor, ¿no? A veces las podemos repetir de la boca para afuera, pero el mensaje no está grabado en nuestro corazón. Y es como esta parte en que dice, pretenden curar el quebranto de mi pueblo diciendo a la ligera paz, paz, cuando no hay paz en realidad. Se avergonzaron de las abominaciones que hicieron. Y lo mismo puede pasar en la misa, ¿no? Damos la paz, hermano, la paz, hermano, pero al final salimos a veces de la iglesia y basta que alguien nos haga un mal para que estemos renegando de esa persona, ¿no? Y,
y como dice el Señor en el Evangelio de hoy día, eh, con la misma medida que midas, seréis medidos, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta que Dios está en todo momento mirándonos, ¿no? Es como si creyéramos que nadie, que no, que el pecado que cometemos a veces queda solo en nosotros, cuando Dios ya se enteró de primera mano, ¿no? Y nos falta interiorizar ese mensaje del Señor, ¿no? Para que quede grabado en nuestros corazones y realmente pensemos muy bien y caigamos en cuenta antes de cometer el pecado de lo que estamos a punto de hacer, ¿no? Claro. Muy bien, entonces. Miren qué bonitos los aportes. Creo que ayuda a que entendamos mucho más el sentido de estas palabras de Jeremías. Graciano, continuamos, por favor. Ok. Ellos curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se avergüenzan de la abominación que cometieron? No, no sienten la menor vergüenza, no saben lo que es sonrojarse. Por eso ellos caerán con lo que caen. Sucumbirán cuando tengan que dar cuenta, dice el Señor. Cuando quiero cosechar entre ellos, oráculo del Señor, no hay uvas en la viña, no hay higos en la higuera, y el follaje está marchito. ¿Por qué nos quedamos quietos? Reúnanse y entremos en las plazas fuertes para perecer allí, porque el Señor, nuestro Dios, nos hace perecer y nos da de beber agua envenenada, porque hemos pecado contra el Señor. Se esperaba la paz y no hay nada bueno, el tiempo de la curación y sobrevino el espanto. Desde Adán se escucha el resuello de sus caballos, por el ruido de los relinchos de sus corceles tiembla toda la tierra. Ellos llegan y devoran el país y todo lo que hay en él, la ciudad y a los que habitan en ella. Porque yo envío contra ustedes serpientes venenosas, contra las que no hay encantamientos. Ellas los morderán, oráculo del Señor, y no habrá remedio. Ujú. Bien, gracias, Graciano. Y esta diapositiva ha sido el último comentario de Augusto, ¿no? Se adelantó, pero en buena hora. ¿Alguien más que quisiera opinar o compartir? Manuel Pablo, Sí, Rita. en una de las misas que escuché domingos pasados, el padre hizo la homilía, habló todo, y al dar la bendición al final dijo, ahora les voy a dar la bendición. Dio la bendición y dijo, pero un momento, no se muevan, porque ustedes tienen que poner en práctica lo que han escuchado aquí. Así, aquí no, afuera, con sus hermanos, con su prójimo. Y la gente, de verdad que fue una cosa que realmente nos dice que pongamos en práctica lo que han escuchado, ¿no? Algunas personas van a misa por cumplir o porque tienen hijos, muchos de ellos de los colegios, de los mismos colegios, y en verdad van para cumplir, porque siempre están con el celular, están en otra cosa, ¿no? Y realmente no conocen el fondo de la importancia que nos brinda el Evangelio, ¿no? Entonces son sordos y mudos, ciegos realmente a la palabra. Sí, Rita. Y nosotros pensaríamos, oye, pero es responsabilidad de la iglesia formar a los fieles, pero sería injusto porque, como se ha dicho también en reuniones anteriores, la iglesia somos todos. Ujú. Entonces, cuando decimos es responsabilidad de la iglesia, claro, es responsabilidad de todos, empezando por uno mismo, ¿no? Cada uno, oye, yo voy a misa, pero entiendo la misa. Ahora que tenemos los medios de comunicación digital,
gratuitos y al alcance del dedo, porque con Hay el más teléfono, facilidad. con el teléfono averiguas lo que quieras, de lo bueno y de lo malo. Entonces, no habría, no habría razón para que la gente mantenga su ignorancia. Es desinterés, es desidia, es flojera, es distracción, nada más. No, porque el cura no me explica qué significa la misa. Claro que lo puede hacer, pero tú mismo búscalo, ¿no? Hay mil medios para enterarse y para averiguar. Pero buen punto. A ver, Son Graciano, excusas, ¿no? excusas. Y claro, Ajá. nos llenamos de excusas. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En la diapositiva anterior me llamó la atención que ahí nos están comparando con los animales, ¿no? O sea, dice que las cigüeñas, las tórtolas, todos salen de las estaciones y cumplen todo lo que tienen que hacer, pero nosotros siempre nos vamos por otro lado. Entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? Que nosotros tenemos inteligencia y ellos no. Conclusión, utilizamos mal la inteligencia, ¿no? Los animales sin ser inteligentes son más formales, digamos, ¿no? En cambio, nosotros siendo inteligentes, pues a veces somos un desastre, ¿no? Gracias. Claro, es que el animalito en su instinto sigue las leyes de la naturaleza, pero los seres humanos a veces somos tan torpes que ni eso, ¿no? Ni eso. A ver, avancemos un poquito. Acá hay dos diapositivas. Eleven por nosotros un lamento. ¿Quién puede leer? Yo leo. Eleven por nosotros un lamento. Me invade la aflicción. Mi corazón está dolorido. El grito de alarma de la hija de mi pueblo se eleva a lo largo de todo el país. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me han indignado con sus ídolos, con las vanidades del extranjero? Pasó la cosecha, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvados. Estoy abrumado por el desastre de la hija de mi pueblo. Estoy ensombrecido. La consternación se apoderó de mí. No hay más bálsamo en Galat. No hay allí ningún médico. ¿Por qué entonces no cicatriza la llaga de la hija de mi pueblo? Ojalá mi cabeza se convirtiera en llanto y mis ojos en fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por las víctimas de la hija de mi pueblo. Ah, si tuviera en el desierto un albergue de caminantes, yo abandonaría mi pueblo y me iría lejos de ellos, porque todos son adúlteros, una banda de traidores. Tienden su lengua como un arco, la mentira y no la verdad es lo que reina en el país, porque ellos van de mal en peor y no me conocen, oráculo del Señor. Que cada uno se cuide de su amigo y nadie se fíe de su hermano, porque el hermano suplanta al hermano y el amigo no hace más que calumniar. A ver, continuamos, Beatriz, por. Cada uno se burla de su amigo. Ellos no dicen la verdad. Han habituado sus lenguas a mentir. Están pervertidos. Son incapaces de convertirse. Violencia y más violencia. Engaño y más engaño. Ellos se niegan a conocerme, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos. Yo voy a depurarlos y a probarlos. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer ante su maldad? Su lengua es una flecha mortífera. Las palabras de boca no son más que engaño. Se habla de paz al amigo y por dentro se le tiende una celada. No los voy a castigar por esto, oráculo del Señor. De una nación semejante
no me voy a vengar. Gracias, Beatriz. Miren, justamente lo que estuvimos hablando hace un minuto. Su lengua es una flecha mortífera. Y no los voy a castigar por eso. Antes había dicho, yo, el Señor de los ejércitos, voy a depurarlos y a probarlos. Porque ¿qué puedo hacer ante su maldad? En fin, y vamos retrocediendo y volvemos a leer toda la diapositiva. Violencia y más violencia, engaño y más engaño. Ellos se niegan a conocerme, dice el Señor. Entonces estamos viendo a un Jeremías que yo les insisto siempre, no tengamos esto presente. Jeremías, esto que vemos acá escrito, se lo, se lo decía al pueblo de Jerusalén y a los gobernantes. Imagínense a esa gente que se cree la protegida del Señor, que ya no tienen que hacer nada más que el mérito de haber nacido allí ya les asegura el cielo. Imagínense. Y a ellos se atreve Jeremías a pararse al frente y decirles todo esto. Es fuertísimo. Y hemos entrado, hermanos, al capítulo 9. Perdón, Augusto, adelante. Esta parte, ¿no? Que dice, se niegan a conocerme, ¿no? Qué actual es esta frase, porque en el mundo actual prácticamente esa es la excusa del mundo, eso es lo que está pasando, ¿no? El mundo se niega a conocerlo. No es que Dios nos haya revelado, no es que tenemos aquí la palabra de Dios, tenemos a la iglesia que la proclama, e incluso tenemos a los milagros por medio de los santos en múltiples, sino que el mundo se niega a darse cuenta, ¿no? Preferimos a veces cerrarnos y ver lo que queremos ver y creemos que por ignorancia vamos a ser salvados, ¿no? Y eso es un error gravísimo, ¿no? Porque estamos yendo en contra, prácticamente es casi como el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Se nos muestra y a veces preferimos rechazarlo para continuar en nuestro pecado. Y bueno, y peor aún a nosotros que sí somos creyentes, ¿no? Y aún así continuamos pecando, ¿no? Entonces es una llamada de atención, ¿no? Para conocer más al Señor. Claro, excelente punto, Augusto, ¿no? Entonces, Augusto ha resaltado esta frasecita. El Señor dice, ellos se niegan a conocerme. Y esas son palabras, coincido con Augusto, muy actuales. Y nosotros nos negamos a conocerlo. Y nosotros, si lo conocemos, damos testimonio de él ante otros. Miren la actualidad de esto. Es absoluta, ¿no? Entramos al capítulo 9 entonces desde el anterior. Y acá hay un poquito más largo, son 3 diapositivas. Haré resonar llanto y lamento. Haré resonar llanto y lamento. Yo haré resonar en las montañas llantos y gemidos, y en las praderas del desierto un canto fúnebre, porque están abrazadas, nadie transita por ellas y no se escucha el rumor de los rebaños. Desde los pájaros del cielo hasta el ganado, todos huyeron, se han ido. Yo haré de Jerusalén un montón de escombros, una guarida de chacales. Reduciré las ciudades de Judá en una desolación sin ningún habitante. ¿Quién es el hombre bastante sabio para comprender todo esto? ¿A quién se le habló? ¿A quién se le habló
se le abrió la boca, pues. ¿A quién se le habló ¿A quién la le boca habló del la Señor? boca del Señor? ¿A quién le Sí, habló? le habló la boca del Señor para que lo anuncie, porque ha perecido el país, ha sido abrazado como el desierto por donde nadie transita. Dice el Señor, ellos abandonaron mi ley, la que yo había puesto delante de ellos. No escucharon mi voz ni procedieron conforme a ella, sino que siguieron los impulsos de su corazón obstinado. Y a los Baales que sus padres les enseñaron a conocer. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo haré comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada. Los dispersaré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocían, y enviaré la espada detrás de ellos, hasta exterminarlos por completo. Sí, a ver, un ratito, Rita, Ujú. para que continúes. Miren, aprovecho porque a cada rato aparece, empezando el tercer párrafo, Por eso. por eso así habla el Señor de los ejércitos. Ese término Señor de los ejércitos se ve mucho en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa, no? Señor, lo podemos escribir también, y en algunas Biblias lo vamos a encontrar así, como el Señor del universo, equivale. Pero el término más literal es este de Señor de los ejércitos. Y les digo por qué. El Señor de los ejércitos y Yahvé, ¿no? El Dios de la guerra. Ujú. Y a eso se refiere. Ese concepto en ese tiempo de que el Dios de los israelitas era el Dios de la guerra. Entonces los ayudaba en los enfrentamientos, los ayudaba a vencer. Pero cuando habla de Baales, los dioses paganos, Pagano. que cuidaban otras cosas, como que ya les he comentado antes, uno cuidaba la casa, el otro la agricultura, el otro la lluvia, y etcétera. Entonces, la fertilidad, ¿no? Entonces, es como que el Señor Yahvé tiene ciertas propiedades, pero que no son todas. Hay otras para los que se necesitan otros dioses. Ese es el concepto pagano, pero que, digamos, que da pie a la confusión de muchos, incluso israelitas. Y en ese sentido esto, ¿no? A ver, vamos a continuar. A ver, Rita. Así habla el Señor de los ejércitos. Atención, llamen a las plañideras y que vengan. Manden buscar a las expertas y que vengan. Que se apuren a lanzar gemidos por nosotros. Que nuestros ojos deshagan las lágrimas y el brote del llanto de nuestras pupilas. Porque se oye desde Sión el rumor de los gemidos. Cómo hemos sido devastados, cubiertos de vergüenza. Tenemos que abandonar el país porque han derribado nuestros hogares. Sí, escuchen, mujeres, la palabra del Señor que reciban sus oídos, la palabra de su boca, la palabra del Señor que reciban sus oídos, la palabra de su boca. Enseñen a sus hijas este gemido y a unas otras este canto fúnebre. La muerte ha trepado por nuestras ventas, ha entrado en nuestros palacios, arrancando de las calles a los niños y a los jóvenes de las plazas. Los cadáveres de los hombres yacen como el estiércol sobre una superficie de los campos, como una gavilla detrás del segador, y nadie los recoge. Es bien Gracias, fuerte. Rita. Sí, acá me he equivocado yo en lo que dicen nuestras ventas, en nuestras venas. Sí, Ahí, disculpe, yo tengo bastante cuidado, igual se me escapan un montón de cositas, pero claro, pues sí, entiende. he trepado por nuestras venas, es ese. Claro, claro. Ahora, cuando habla al comienzo de esta diapositiva, llamen a las plañideras, ¿no? Ya las conocemos. En Lima ya no se ve por hablar del Perú, pero sí ve en algunas ciudades de provincia. Son esas mujeres que se contrataban para que lloren en los velorios, que Así las lloronas, ¿no? no, Las lloronas. no conocían al difunto y lloraban más que nadie. Y eran
mientras más lloraban, más le pagaban, ¿no? Entonces, es una costumbre antigua y aquí está, ¿no? Como Jeremías dice, llame a plañideras, a las más expertas y que vengan, que se apuren a lanzar gemidos. Miren, ¿gemidos por quién? Por Jerusalén, por Judá, por todo lo que va a sucederles. ¿Qué más advertencia? Pero el que no quiere entender, no entiende. El que se tapa los oídos, no escucha. Y continuamos. Rita, para terminar, por favor. Así habla el Señor, que sabio no gloríe, que el sabio no gloríe en su sabiduría, que el, que el fuerte no se gloríe de su fuerza, ni el rico se gloríe de su riqueza. El que se gloría, que se gloríe de esto, de tener inteligencia y conocerme, porque yo soy el Señor, el que practica fidelidad, el derecho y la justicia de la tierra. Sí, eso es lo que me agrada, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo castigaré a todo circunciso que es un incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom, a los amonitas, a Moab y a todos los sienes rapadas que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incursinsas y toda Incircuncisa. la casa, sí, y toda la casa de No, Israel es a ver, incircuncisa de corazón. claro. O sea, la circuncisión, la persona Es que está circuncidada es circuncisa, incircuncisa es que incircuncisa. no está circuncidado. Entonces, miren cómo acá Jeremías termina diciendo toda la casa de Israel que están Es circuncidados, o sea, están circuncidados, pero de corazón. de corazón incircuncidados, incircuncisos, no están circuncidados de corazón. Y ya Jeremías está con esa idea clarísima, y ya la mencionó por ahí otro profeta, importantísima, ¿no? La verdadera circuncisión es del corazón, no una marca en la carne, una marca en el corazón. Miren, y eso tiene tanto que ver con el mensaje del propio San Pablo. Y veamos al comienzo de esta diapositiva, cuando dice que el sabio no se gloríe de su sabiduría, que el fuerte no se Incircuncisa. gloríe de su fuerza, ni el rico se gloríe de su Su- riqueza, ¿no? Entonces, esas palabras, con pequeños retoques, miren, pasa de Jeremías a San Pablo en sus cartas. San Pablo, si se recuerdan, habla en estos términos también. Si me glorío en el Señor. Es la gloria es del Señor, no es mía, por más San Pablo que sea, ¿no? Miren, ¿cuánto hay entonces de textos de San Pablo, por decir San Pablo? Porque aquí hasta en dos momentos se ve que vienen desde siglos antes con Jeremías. El que se gloría, que se gloría, que se gloría de esto, dice el Señor, de conocerme. ¿Cuánto tiene que ver San Pablo? Y el tema de toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Claro, está circuncisa en la piel, la operación de circuncisión que hasta ahora se practica. Y en buena hora porque es bien higiénico. Pero ¿cómo reclama el Señor a través de Jeremías tan claramente? ¿Comentarios, hermanos? Avanzamos. Bueno, vamos a entrar al capítulo 10. Acá son dos diapositivas.
No hay nadie como tú, Señor. ¿Yo lo leo? Por favor. Mary, adelante. Ay, si no me equivoco. Si veo bien. No hay nadie como tú, Señor. Escuche, casa de Israel, la palabra las dirige el Señor. Así habla el Señor. No imiten las costumbres de los paganos, ni se atemoricen por los signos del cielo, porque son los paganos los que temen esas cosas. Sí, el terror de los pueblos no vale nada. Es una madera que se corta en el bosque, una obra cincelada por la mano del orfebre. Se le embellece con la plata y oro, se le asegura con clavos y martillos para que no se tambalee. Ellos son como una espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar, hay que transportarlos porque no dan ni un paso. No les tengan miedo, no hacen ningún mal, ni tampoco son capaces de hacer el bien. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres grande y es grande la fuerza de tu nombre. ¿Quién no se sentirá temor? ¿Quién no sentirá temor de ti, Rey de las naciones? Sí, eso es lo que te corresponde, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Todos ellos por igual son estúpidos y necios. Van de su enseñanza, no son más que madera, plata laminada, traída de Tarsis y oro de Ufaz, obra de un orfebre, de las manos de un fundidor, con vestiduras de púrpura y carmesí, obra de artesanos en todo eso. Mary, continuamos, pero un comentario. Ya, sí, sí, ¿A qué se sí, está sí. refiriendo? Miren, cuando he terminado de leer, Mary, este parrafito, ¿Cuál? cuando Ah, empieza ya. y a la mitad, claramente, ¿a qué se refiere? A los ídolos. A los ídolos. Exactamente, Augusto, ¿no? Miren, está a la mitad del primer párrafo, pero mucho más claro está al final. Todos ellos por igual son estúpidos y necios. Van a eso a enseñar. No son más que madera, plata laminada, traída de Tarsis y oro de Ufaz. Obra de un orfebre, de las manos de un fundidor, con vestiduras de púrpura y carmesí. Obra de artesanos, es todo eso. Y al final del primer párrafo, hablando de los ídolos, de esas figuritas, dice, no les tengan miedo, no hacen ningún mal, ni tampoco son capaces de hacer el bien. Fuertísimo, Jeremías. De aquí se van a agarrar los hermanos protestantes para su crítica a las imágenes que los católicos veneramos, ¿no? Ahí se arma toda la discusión, no quisiera provocarla. Pero les digo, miren, el tema es dónde está en la Biblia, no es que ellos caprichosamente inventen cosas. Digamos que tienen también fundamento. Claro, el católico va a explicar y va a decir, no, hermanito, estás equivocado. Escúchame, no te voy a escuchar. Pero acá hay fundamento bíblico para el rechazo de las imágenes, de los ídolos, de la idolatría. No, así lo van a llevar ellos. Quería hacerles notar nada más. Capítulo 10 de Jeremías. Y continuamos, Mary. Ya. Pero el Señor es Dios verdadero. Él es un Dios viviente y un Rey eterno. Cuando Él se irrita, la tierra tiembla y las naciones no pueden soportar su enojo. Esto es lo que ustedes dirán de ellos. Los dioses no hicieron ni el cielo ni la tierra. Desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Con su poder Él hizo la tierra. Con su sabiduría afianzó el mundo.
con su inteligencia extendió el cielo. Cuando él truena, retumba las aguas en el cielo, hace subir las nubes desde el horizonte, desata la lluvia con los relámpagos, hace salir el viento de sus depósitos. El hombre queda aturdido sin comprender. El fundidor se avergüenza de su ídolo porque su estatua es una mentira. Y en nada de eso hay aliento de vida. Son pura vanidad, una obra ridícula. Perecerán cuando haya que dar cuenta, pero no es como ellos, la parte de Jacob, porque él ha modelado todas las cosas. Israel es la tribu de su herencia. Su nombre es Señor de los ejércitos. Bien, gracias, Mary. A ver, acá en Jeremías 10, del 17 al 21. Mi tienda ha sido destruida. Entendamos tienda como esa tienda, esa carpa grande de lona que viene a reemplazar al todavía no existente templo, ¿no? Entonces, lo que va a ser el templo después es la tienda del Señor antes. Lo digo para estar claros. ¿Quién puede leer? Yo leo. Ok, Gracias, adelante. Marisol. Mi tienda ha sido destruida. Recoge del suelo tu equipaje, tú que estás bajo el asedio, porque así habla el Señor. Esta vez lanzaré como una onda a todos los habitantes del país. Estrecharé el cerco sobre ellos para que sean alcanzados. Ay de mí a causa de mi desastre. Mi llaga es incurable. Y eso que yo decía, es mi sufrimiento, lo soportaré. Mi carpa ha sido devastada y se han roto todas mis cuerdas. Mis hijos me dejaron, ya no están más. No hay nadie que despliegue mi carpa y levante mis toldos, porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado al Señor. Por eso no han obrado con acierto y se ha dispersado todo su rebaño. Oigan el rumor. Ya llega. Un gran estruendo viene del país del norte para hacer de las ciudades de Judá una desolación, una guarida de chacales. Gracias, Marisol. Miren, mi tienda ha sido destruida y les decía, lo podemos leer claramente como mi templo ha sido destruido, cosa que va a suceder. Todavía Jeremías no lo ha visto, pero cosa que va a suceder en esta invasión de los babilonios. Miren, estaba hace un ratito la mano levantada de Augusto. Sí, solo era sobre el punto de una aclaración sobre los ídolos. El ídolo no es cualquier imagen, digamos, o cualquier estatua, ¿no? El ídolo tenía connotaciones mucho más importantes en el sentido de que el ídolo era un ídolo es un ídolo cuando se adora, ¿no? Y una característica esencial de la adoración es el sacrificio. Entonces ahora ya la palabra se ha desvirtuado un poco y quizás a todo le puedan decir ídolo, ¿no? Pero esas son dos características importantes. Las imágenes, ¿no? Dado que Jesús es imagen viva del Padre, y así lo entendieron desde el principio los padres de la iglesia, y se puede ver en las mismas catacumbas antes, mucho antes de Constantino, ¿no? En las mismas catacumbas, cuando la iglesia era perseguida, imágenes, que era una forma de enseñar al pueblo, ¿no? Y eso es lo que representan las imágenes, ¿no? Ahora en estos momentos, ¿no? Son formas de enseñar, quizás podríamos decirles una fe muy incipiente, muy infantil, probablemente, pero enseña.
y por medio de las imágenes puedes ir ya a cosas más elevadas, ¿no? Entonces es una manera poco comprendida por nuestros hermanos separados, pero que siempre ha sido a lo largo de la historia necesaria para enseñar tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa, aunque la Ortodoxa generalmente no utiliza estatuas, sino más bien íconos, ¿no? La usan pinturas, ¿no? Ya, efectivamente. Claro. Sí, buen alcance, Augusto. Buen alcance. Ok, y sobre esto, hermanos, eso que acabamos de ver con Marisol, ya llega un gran estruendo que viene del país del norte para hacer de las ciudades de Judá una desolación, una guarida de chacales. ¿Cómo anticipa el final, el resultado final de la invasión babilonia, que va a ser la destrucción de la ciudad y del templo y la deportación del grueso de la población? Si no se llevan a todos, se llevan a todos los que tienen ciertas habilidades. A los que no, los dejan, ¿no? Ellos escogen a quién se lleva. Y a todos los que tenían habilidades y cualidades cultivadas, desarrolladas, a todos esos se los llevan para que les sirvan, para que trabajen en sus propias ciudades. En ese sentido, los babilonios actuaron inteligentemente. Pero ya Jeremías anuncia, mi tienda ha sido destruida. A ver, acá hay otra. Corrígeme, Señor. Y con esto terminamos el capítulo 10. ¿Quién puede leer? Es cortita. Corrígeme, Yo, Señor. Yo sé, Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni está en poder del caminante dirigir sus propios pasos. Corrígeme, Señor, pero con equidad, no según tu indignación, para no rebajarme demasiado. Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre, porque ellas han devorado a Jacob, lo han devorado, lo han exterminado y han devastado su morada. Gracias, Cuchi. El hombre no es dueño de su camino ni está en poder del caminante dirigir sus propios pasos. ¿Cómo le piden, no? Corrígeme, Señor, pero con equidad. Lo según tu indignación para no rebajarme demasiado. Jeremías le pide al Señor, corrígeme, ok, pero suave, ¿no? Que no se te vaya la mano. O sea, no una corrección como merecemos, sino con misericordia, ¿no? Claro. Y entonces una corrección que corrija, pero no al punto, como el Señor amenaza, al punto del exterminio, cosa que no sucedió, ¿no? Y la prueba de que no sucedió es que tiempo después, 70 años después de esto, que los judíos están desterrados en Babilonia, va a venir la conquista del rey persa Ciro, que le va a permitir regresar a los que quieran a reconstruir su templo y su ciudad. Entonces, corrígeme, pero suave nomás, ¿no? Que no se te vaya la mano. Y pongámonos a pensar, ¿no? Nosotros mismos cuando corregimos o cuando hemos corregido a nuestros hijos de pequeños,
tiende a irse la mano. Y a veces uno no se da cuenta y se pone demasiado violento. Y eso es un poco lo que clama Jeremías. Entramos al capítulo 11. Maldito quien no obedezca esta alianza. Son 3 diapositivas. Una buena garganta. Tiene que ser Guillermo. Puede ser, no sé. Cantado Manuel Pablo. A ver, gracias. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles, así habla el Señor, Dios de Israel. Maldito sea el hombre que no escucha las palabras de esta alianza, que yo prescribí a los padres de ustedes, el día en que los hice salir del país de Egipto, de ese horno para fundir el hierro. Yo les dije, escuchen mi voz y obren conforme a todo lo que les prescribo. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así mantendré el juramento que hice a sus padres, de darles una tierra que emana leche y miel, como sucede en el día de hoy. Yo respondí, amén, Señor. El Señor me dijo, proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, escuchen las palabras de esta alianza y pónganlas en práctica, porque yo dirigí una solemne advertencia a sus padres el día en que los hice salir del país de Egipto, y hasta el día de hoy les he advertido incansablemente, diciendo, escuchen mi voz, pero ellos no han escuchado ni han inclinado sus oídos, sino que han seguido los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Por eso hice venir sobre ellos todas las palabras de esta alianza, que yo les había ordenado practicar y ellos no han practicado. A ver, continuamos. El Señor me dijo, se han conjurado los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a las iniquidades de sus primeros padres, que rehusaron escuchar mis palabras. También ellos han ido detrás de otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han roto la alianza que yo había hecho con sus padres. Por eso, así habla el Señor. Yo haré venir sobre ellos una desgracia de la que no podrán librarse. Gritarán hacia mí, pero yo no los escucharé. Las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a gritar a los dioses a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos en el tiempo de su desgracia. Porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, Judá, tan numerosos como las calles de Jerusalén son los altares que ustedes han erigido a la ignominia, los altares para quemar incienso a Baal. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, no eleves gritos ni plegarias en favor de ellos, porque yo no escucharé cuando clamen hacia mí a causa de su desgracia. ¿Qué viene a hacer mi amada en mi casa? Su conducta no es más que doblez. ¿Acaso los votos y la carne consagrada alejarán de ti la desgracia? Entonces sí podrías alegrarte. ¿Terminamos? Olivo frondoso de hermosa figura es el nombre que te dio el Señor. Pero en medio de un gran estruendo, Él prendió fuego a su follaje y arden sus ramas. El Señor de los ejércitos que te había plantado anuncia una desgracia contra ti, a causa del mal que la casa de Israel y la casa de Judá han cometido para agraviarme, quemando incienso en honor de Baal. Gracias, Guillermo. 3 diapositivas
¿Podemos hacer un comentario global? Miren, solamente acá para subrayar algo que ustedes conocen, estoy seguro, pero cuando la segunda línea dice, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Judá y Jerusalén no son dos lugares diferentes. ¿Está claro? Judá y Jerusalén no son dos lugares diferentes, porque Jerusalén queda en Judá. Jerusalén es la ciudad capital de Judá. ¿Ok? Pero luego, más adelante, vemos en el segundo párrafo, no, perdón, acá está Judá y Jerusalén. Judá y Jerusalén, ya lo revisamos. Acá, la mitad del primer párrafo. La casa de Israel y la casa de Judá, en ese caso sí son dos lugares diferentes. Está claro, ¿no? Entonces, Jerusalén es capital de Judá, pero Judá y Israel son dos lugares diferentes, porque Israel es el reino del norte y Judá el reino del sur. Les digo, ustedes lo saben de memoria, pero por si acaso. Siempre, siempre subrayando cosas, ¿no? Y el segundo párrafo hace un juego, dice, tan numerosas son las calles de Jerusalén como los altares que ustedes han erigido para quemar incienso a los Baales. Es un juego irónico, algo que no debería haber pasado. Pero ¿cuántos altares para quemar incienso a Baal? Realmente son varios Baales. ¿Y dónde están? En el propio Jerusalén. Grave, ¿no? El Señor de los ejércitos que te había plantado anuncia una desgracia contra ti. ¿Y quién anuncia la desgracia? Jeremías. Qué duro papel. ¿Comentarios, hermanos? ¿No? Si no, a ver, avanzamos. No sabía lo que tramaban. A ver, Graciano. Sí, una consulta, Manuel Pablo. Los babilonios conquistaron sobre todo el reino del norte. No, 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 el reino del sur. no, 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 los el babilonios reino. conquistaron el reino del sur. Ah, ya, ya. Ok, El gracias. reino del norte, en tiempo de Jeremías, el reino del norte ya había sido conquistado por el imperio asirio 150 años antes. ¿Ya? Lo que pasa es que los babilonios van a ganar a los asirios y se quedan con todas sus posesiones, automáticamente, ¿no? Entonces, Babilonia le gana a Asiria. Es una victoria de lo más interesante, además, porque es una guerra sin sangre. Creo que la única guerra en la historia del mundo donde el vencido no tuvo ninguna pérdida humana. Los asirios no perdieron a nadie. Los babilonios tomaron el control porque hicieron un inteligentísimo trabajo de inteligencia, diríamos ahora, un inteligentísimo trabajo de marketing. En fin, es un tema que ustedes pueden investigar, es bien interesante. Pero la amenaza en ese momento que anuncia Jeremías es contra el reino del sur,
contra Judá. Israel ya había caído entonces, siglo y medio antes. Entonces, estábamos aquí para leer, hermanos, ¿quién se anima? Son 2 diapositivas. No sabía lo que tramaban contra mí. Yo puedo leer, hermano Yo leo. Pablo. A ver, Graciano. Alguien creo que quería que siga nomás. Ok. El Señor de los ejércitos me lo ha hecho saber y yo lo sé. Entonces, tú me has hecho ver sus acciones y yo era como un manso cordero llevado al matadero, sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones. Destruyamos el árbol mientras tiene savia, arranquémoslo de la tierra de los vivientes y que nadie se acuerde más de su nombre. Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que sondeas las entrañas y los corazones, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. Por eso, así habla el Señor contra los hombres de Anatot, que intentan quitarte la vida, diciendo, no profetices en nombre del Señor si no quieres morir en nuestras manos. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos. Yo los voy a castigar, sus jóvenes morirán bajo la espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. No quedará ningún resto, porque haré venir una desgracia sobre la gente de Anatot, el año en que tengan que dar cuenta. Tú eres demasiado justo, Señor, para que yo te recrimine. Sin embargo, quiero tratar contigo una cuestión de justicia. ¿Por qué prospera el camino de los malvados y están en paz todos los traidores? Claro, a ver, continuamos, Graciano, pero un comentario a esa última línea pareciera el libro de Job, ¿no? ¿Por qué prospera el camino de los malvados y están en paz todos los traidores? Miren, qué preguntaza. Y continuamos. Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y producen fruto. Tú estás cerca de sus labios y lejos de sus sentimientos. Pero tú me conoces, Señor, tú me ves, has sondeado mi actitud hacia ti. Arrástralos como ovejas al matadero, resérvalos para el día de la masacre. ¿Hasta cuándo el país estará de duelo y se secará toda la hierba del campo? Por la maldad de los que habitan en él, perecen las bestias y los pájaros, porque ellos dicen, Él no ve nuestros senderos. Si ya te fatiga una carrera de a pie, ¿cómo competirás con los caballos? Si en una tierra de paz no te sientes seguro, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Porque hasta tus hermanos y la casa de tu padre, hasta ellos mismos te traicionan. Ellos mismos gritan a voz en cuello detrás de ti. No te fíes de ellos cuando te dirigen hermosas palabras. Bien, Graciano, gracias. Sobre eso, hermanos, ¿alguien quiera compartir? A ver, continuamos. Entramos al capítulo, no, perdón, concluimos el capítulo 12. He abandonado mi heredad. Yo leo. Gracias, He señor. abandonado mi heredad. He abandonado mi casa. He rechazado mi herencia. He entregado lo que más quería al poder de sus enemigos. Mi herencia ha sido para mí como un león en la selva. Ella lanzó rugidos contra mí, por eso la detesto. Mi herencia es un pájaro multicolor, asediado por las aves de rapiña.
Vayan, reúnanse todas las fieras del campo, vengan a devorar. Muchos pastores han arrasado mi viña, han pisoteado mi parcela, han hecho de mi parcela deliciosa un desierto desolado. La han convertido en una desolación, está de duelo, desolada delante de mí. Todo el país está devastado, sin que nadie se lo tome a pecho. Por todos los montes del desierto llegaron devastadores, porque el Señor tiene una espada que devora de un extremo al otro del país. No hay paz para ningún ser viviente. Sembraron trigo y cosecharon espinas. Se han agotado sin ningún provecho. Avergüéncense de sus cosechas por el ardor de la ira del Señor. Continuamos, Eni. Así habla el Señor. A todos mis malos vecinos que tocan la herencia que hice heredar a mi pueblo Israel, yo los voy a arrancar de su suelo, y a la casa de Judá la arrancaré de en medio de ellos. Pero después de haberlos arrancado, me compadeceré nuevamente de ellos y los haré volver, cada uno a su herencia y cada uno a su país. Y si ellos aprenden los caminos de mi pueblo, jurando por mi nombre, por la vida del Señor, como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, entonces serán edificados en medio de mi pueblo. Pero si no escucha, yo arrancaré a esa gente. La arrancaré y la haré desaparecer. Oráculo del Señor. Gracias, Eni. Mire, ¿cómo entonces sigue el tenor del mensaje de Jeremías? Y notamos, ¿no? El Señor les dice, y en el segundo párrafo está clarísimo, si aprenden los caminos de mi pueblo, entonces serán edificados en medio de mi pueblo. O sea, hay un sentido en el primer párrafo también, termina diciendo, después de haberlos arrancado, me compadeceré nuevamente de ellos y los haré volver. O sea, este castigo es correctivo, no destroza, no destruye, no es un nuevo diluvio. Recordemos que después del diluvio, todo tuvo que volver a comenzar casi desde cero. Solamente Noé y su familia y los animales que llevaron en el arca. Pero en este caso no. Queda claro, ¿no? El Señor quiere que corrijan su camino, que tomen conciencia de sus actos, que se arrepientan, y en ese caso los haré volver. Pero si no, termina diciendo, si no escuchan, yo arrancaré a esa gente. La arrancaré y la haré desaparecer. Entonces la advertencia es clara, aún en este momento, aún después de todas las fallas y diríamos, todos los pecados reiterados del pueblo, aún todavía el Señor es, como diríamos en otros pasajes, el Señor es lento a la ira y rico de misericordia. Y aquí lo estamos viendo también. Está molesto, está molestísimo, quiere corregir, pero no exterminar. Salvo que el pueblo no se arrepiente. Han tenido 1001 oportunidades de darse cuenta y corregir, no lo han hecho. Entonces ahora te cae, ¿no? Y te va a caer una cruda, pero para que te corrijas. Y si te corriges, te haré volver, pero si no, te haré desaparecer.
¿Algún comentario, hermanos? Vamos a leer ese poquito más. A ver, perdón, Graciano. O sea, Jeremías les cuenta la historia completa, ¿no? Les dice, oye, les va a pasar esto, este castigo les va a venir, pero después el Señor es tan bueno que les va a dar una oportunidad. O sea, hasta eso, ¿no? Me parece que es un profeta, digamos, completo, ¿no? Les narra todo lo que les va a pasar de principio a fin. Sí, sí, Jeremías la tiene clarísima. Y como decíamos que aparece esto en varios momentos del Antiguo Testamento, como característica esencial de Dios. Moisés lo dice, y luego se va a decir en alguno de los salmos, en varios momentos. El Señor, Dios, es lento a la ira y rico en misericordia. Pero no es que nunca se moleste. Tarda, se demora en molestarse, pero tanto lo friegas que lo saca de sus casillas igual, ¿no? Entonces, aquí se aplica perfectamente. ¿Cuánto ha hecho el pueblo por fastidiarlo? ¿Cuánto ha hecho? Lo indecible. Ya se molestó, pues. Y se molesta como un padre que va a corregir a sus hijos, pero luego dice, pero el Señor es rico en misericordia, y aquí otra vez lo vemos. Arrepiéntanse y los haré volver. Si no lo hacen, ya olvídense, ¿no? Los haré desaparecer. Augusto, adelante. Digamos que antes de que lleguemos a una situación en el que estemos tan corruptos o por tal mal camino que estemos en una situación sin retorno, en ese punto entra la misericordia de Dios para corregirnos, ¿no? O sea, Él nos deja con nuestro libre albedrío, pero a veces llegamos a tal punto en el que nos estamos dirigiendo al abismo y no habrá retorno si seguimos por ese camino que Él entra y corta y dice, yo voy a corregir esto para que por lo menos tengas una oportunidad, ¿no? Es correcto, ¿no? Es correcto, es clarísimo. Miren, ese es el Señor. Y ese es el Señor que se manifiesta a través del profeta Jeremías. Hermanos, nos ha ganado la hora. ¿Qué es lo que falta? Lo que quedaría es entrar al capítulo 13, pero vamos a quedar aquí. Yo voy a marcar, empezar el capítulo 13 el próximo jueves. Hoy ya quedamos hasta aquí, ¿ok? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Un comentario final sobre lo que hemos visto? Hoy día hemos trabajado desde casi el inicio del capítulo 8 hasta el capítulo 12 inclusive. Hemos avanzado bien. O Casi, sea que el Señor no deja, como dicen, al libre albedrío, pero Él siempre está atento, ¿no? Para pasa, salvar y nos da una oportunidad. claro, Ya a la final, si no, si nosotros mismos no queremos, ya fuimos. claro, Elcita, y es así, ¿no? Mm, Para el pueblo en esa época y es así para nosotros hoy. sí, ¿Cuántas pues, así oportunidades nos da el Señor? sí, bastante, ¿Cuántas veces nos perdona? 70 veces 7 nos perdona. así ¿De qué es. manera? Pero Todo depende de han nosotros. pasado, han pasado tantos siglos, desde la época de Jeremías han pasado 26 siglos, 2600 años, y, y las mujeres y hombres seguimos siendo los mismos. Qué bárbaro, ¿no? Mm, La Biblia está escrita, la tenemos todos al frente y aprendemos poco de ella.
Así es. Sí, Es muy lindo porque poco a poco vamos entendiendo, vamos aprendiendo. claro, esa es la idea, ¿no? Y Graciano, ¿querías participar? Sí, quería consultar, ahí en uno de los pasajes, el Señor les dice que los iba a, digamos, a enviar a diferentes lugares, a diferentes naciones, ¿no? A lugares incluso que ni sus padres habían conocido, ni sus ancestros habían conocido. Y eso es lo que hizo, los llevó en ese caso a Babilonia, ¿no? Los desterró a Babilonia. ¿Será lo mismo que lo que ha ocurrido en nuestros tiempos con el pueblo israelita que estuvo distribuido por varios lugares de América y de Europa, ¿no? No había país de Europa donde no haya una colonia, donde no había una colonia de judíos, ¿no? En el siglo pasado. ¿Será lo mismo, digo yo, esta profecía de Jeremías tendrá alguna relación con eso que les ha sucedido en estos tiempos a ellos? Gracias. Claro, o sea, sí, pero no, ¿no? Porque tengamos en cuenta que a partir de Jesús y su sacrificio, el pueblo de Dios ya no es Israel. El pueblo de Dios somos todos los que seguimos a Jesús. Entonces, la pregunta habría que tener cuidado de cómo se formula. Porque el pueblo de Dios a partir de Jesús somos los cristianos. Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí hasta el próximo jueves. Si alguien pudiera hacer, por favor, la oración final.